mas atendiendo a los consejos del Señor, por supuesto vamos a tener la guía que nos va a ayudar, que nos va a auxiliar, que nos va a marcar los caminos a tomar, los caminos a seguir. Continuando en el versículo 46, dice así: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y puede sonar aquí, y de hecho lo es, paradójico, en donde el Señor está enfatizando y marcando la necesidad de que nosotros prestemos oído a sus palabras, y sucede que los discípulos pues como que perdieron la visión en ese instante, como que perdieron un poquito el objetivo, y nos está diciendo aquí Lucas que ellos entran en discusión no por una verdad espiritual, entraron en discusión no por una doctrina, no por una enseñanza espiritual por parte del Señor, entraron en discusión no por pues quién va a servir la próxima ocasión la mesa, sino entraron en discusión por algo que pudiéramos nosotros decir tan vano, tan infantil. Nos está diciendo Lucas, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Después de estas palabras del Señor, donde Él enfatiza la necesidad de prestar oído a sus enseñanzas, podríamos esperar que los discípulos tuvieran una actitud de humildad, de servicio, de obediencia, pero no fue así. Al contrario, podemos decir ciertamente que ellos despertaron a una ambición, porque nos está diciendo Lucas que su discusión era sobre quién sería el mayor. Al respecto, el apóstol Pablo escribe en Gálatas, capítulo 5, versículo 26. No por nada, por supuesto, lo escribe Pablo después. En el 5:26 de Gálatas, el apóstol escribe: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice el apóstol, no nos hagamos vanagloriosos, no busquemos vanidad, no busquemos gloria, no busquemos ensalzarnos, no. Y es lo que los discípulos aquí están buscando, están discutiendo. ¿Quién de ellos sería el mayor? Tal vez Pedro, Andrés, o Jacobo y Juan. No, yo voy a ser el mayor. No, yo quiero ser el mayor. En el 47 leemos de Lucas 9. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, por supuesto, nada se le escapa al Señor, Él todo lo sabe. Percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. 48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y esta enseñanza, pues es un principio para todas las edades. Es un principio que yo creo que paso por alto yo en lo particular muchas veces, mas es un principio que debemos de tomar en cuenta. Los hombres, las mujeres, que pueden considerarse y que de hecho son grandes delante de Dios, son hombres y son mujeres desconocidos que silenciosa y fielmente sirven al Señor, que silenciosa y fielmente tienen el propósito de servir a Dios, no de andarse mostrando a los hombres, no de andar buscando lustre a su nombre, sino en una relación personal, en una relación estrecha e íntima,
Ellos tienen una vida de consagración, de dedicación y de servicio. Y es al respecto de este tipo de hombres y de mujeres que sirven, que son fieles, que son consagrados. Cuando el Señor menciona en el 48, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Podemos decir que lo que está haciendo aquí el Señor, todo un caballero, les está dando una bofetada con guante blanco a los discípulos, ¿verdad? Ellos dicen, ¿quién va a ser de nosotros el mayor? Pero el Señor les dice, ustedes están equivocados. Bueno, no textual, pero es lo que podemos entender por sus palabras. Porque el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. El que sirva a todos los demás es el que es más grande. Y es paradójico, amigos, hermanos, porque la enseñanza del mundo es distinta. La enseñanza del mundo es distinta. Y no podemos esperar ni debemos esperar que las enseñanzas del Señor sean de acuerdo con lo que nosotros aprendemos en el mundo. Versículo 49, leemos así. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Yo creo que Juan aquí queriendo como que poniéndose o querer restaurarse con el Señor en ese instante, dice, Señor, pues vimos a alguien que estaba haciendo algo, pero como no está con nosotros, se lo prohibimos. Pero en el 50 leemos y en adelante, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Nuevamente aquí teniendo esa intención de querer quedar bien con Dios, con el Señor. Jacobo y Juan dice, a ver, Señor, ¿quieres que nosotros pongamos orden aquí? Pero nuevamente el Señor, pues no, para entenderlo, no les hace segunda, no confirma sus palabras. Muchas veces, amigos, hermanos, pudiéramos nosotros tener una sincera intención de quedar bien con Dios, pero debemos de tener cuidado tanto de nuestras palabras como de nuestras acciones. ¿Cómo es que queremos quedar bien con Dios? La respuesta aquí, las siguientes palabras que el Señor dijo en el 55 es, entonces volviéndose Él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ante la intención de Jacobo y de Juan de que fuesen consumidas esas personas, ya que dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Es algo característico del ser humano. No estoy levantando el dedo en contra de Jacobo y de Juan, sino estoy señalando una actitud que como seres humanos, al no tener cuidado, muchas veces nosotros caemos. Jacobo y Juan, queriendo quedar bien con el Señor, dicen, Señor, pues vamos a hacer que descienda fuego del cielo y que los consuma, porque no nos recibieron. Que los consuma por cómo se portaron. Que los consuma por lo que nos dijeron. Pero el Señor les dice, espérense, no es así. El Señor los reprende. Y nuevamente el Señor retoma esto para decirnos a nosotros, para decir a todo el mundo en el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas.
El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres. Como leímos ahí en Lucas 19:10, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a perder las almas de los hombres porque ya están perdidas a consecuencia del pecado, a consecuencia de la maldad. Reprende esa actitud sectaria, violenta, y estas palabras que enlazan lo que leímos en Lucas 19, en el versículo 10, en donde el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa ocasión, en ese instante, como yo y como yo creo muchos de nosotros, Juan y Jacobo interpretaron mal el propósito de la venida del Señor. Juan y Jacobo tuvieron una visión distinta con respecto al plan del Señor. La verdad es que yo creo que ellos estaban enojados, estaban irritados por la intención misma de que le dicen al Señor, vamos a hacer que descienda fuego del cielo. Y para ser honestos, amigos, hermanos, para ser honestos, yo no creo que ellos dijeron que mandemos que descienda fuego del cielo, pues para calentar las tortillas o para prender fogatas, sino que descienda fuego del cielo para acabar con ellos, o sea, una intención homicida. Y repito, no estoy levantando el dedo contra Jacobo y Juan, sino estoy señalando una actitud que como seres humanos muchas veces nosotros nos portamos así. De tal manera que nosotros debemos de adecuarnos al propósito del Señor. ¿Cuántas veces pudiéramos conocer a alguien que, pues que no nos cae muy bien, ¿verdad? Pudiéramos conocer a alguien que no es de muy nuestro agrado y pudiéramos desear algo no correcto en contra de esa persona. Pero eso es el instinto humano, carnal. Lo que nosotros debemos de tener presente es que todas las personas allá afuera y nuestros semejantes necesitan de Dios, necesitan del Evangelio, necesitan creer en las promesas que Dios da a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. En Mateo 18:11 leemos así. Mateo 18:11. Retomando las palabras del Señor con respecto a su plan por el cual Él vino aquí a la tierra. Mateo 18:11 dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí vemos que el Señor no vino para hacer perder lo que ya está perdido, no es así, sino que Él vino para salvar, para rescatar lo que está perdido. Nosotros, el ser humano, a consecuencia de su maldad, a consecuencia de su pecado. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, al final, también leemos este mensaje. Juan 3 al final, donde dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor da la promesa de que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, y todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, hermanos, cuando estamos testificando y teniendo cuidado de que no sean nuestros argumentos y no seamos nosotros quienes convenzamos a la persona, sino debe de ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en el corazón del oyente cuando le estamos testificando. Pero leyendo este versículo,
Debemos de lamentar, al menos así me ha sucedido últimamente, cuando después de testificarle a la persona, después de decirle que Cristo le quiere salvar, que Cristo le quiere perdonar, después de decirle su condición delante de Dios, esto es, separado de Dios, y la persona, después de escuchar, rehúsa creer, yo me lamento, yo tengo un sentir en mi corazón porque al no creer esta persona en Cristo, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre ella. Esa persona que no quiere, que ha decidido no creer en Jesús, después de escuchar el mensaje, después de darse cuenta de su condición, la ira de Dios está sobre él. Y esta frase, esta línea, hermanos, la ira de Dios, la ira del Creador, la ira de aquel que todo lo puede, la ira del que es soberano, la ira del que está sobre su trono, está sobre esa persona que rechaza el Evangelio. Es para decir, date cuenta de lo que estás haciendo, date cuenta de lo que estás decidiendo. En Juan 12:47, de igual forma, podemos leer Juan 12:47, dice así, Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora entiéndase, cuando dice el Señor salvar al mundo, no se refiere al planeta en sí, a la tierra, sino se refiere a la humanidad, se refiere a las personas. Y que esto a nosotros nos mueva, que esto a nosotros nos vuelva a concientizar de la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio, de compartir la palabra de Dios. Porque aquella persona con la cual platicamos, con la cual convivimos, si esa persona no cree en el Evangelio, esa persona se va a ir al infierno. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la sangre de esa persona está en nuestras manos, está en mis manos. Considerando esto y leyendo esto y estudiando esto, hermanos, nuestro corazón debe de ser movido verdaderamente la verdad, hacer una lista de todas las personas que conocemos y así tal cual, literalmente, hacer una lista y decir a esta persona no le he hablado, no le he hablado, no le he hablado, no le he hablado, no le he hablado el Evangelio. No le he compartido el Evangelio. Porque si usted y yo no compartimos el Evangelio a aquellas personas que conocemos, y esas personas, cuando se mueran, si no creyeron en Cristo, se van al infierno, su sangre está en mis manos. Su sangre está en sus manos. Y vamos a dar cuentas delante de Dios. Qué bendición que el Señor vino y ya hizo todo lo que tenía que hacer, que solamente Él pudo hacerlo. Morir en la cruz, sufrir todo lo que sufrió, derramar su sangre, resucitar. Él vive, Él ya lo hizo, Él ya pagó el precio. Pero ahora, ¿quién se lo va a hacer saber? Al de la esquina, al vecino, a nuestro compañero. ¿Quién se lo va a hacer saber? Dígame, ¿quién? ¿Quién? Nosotros no, hermano. Yo. Cuando decimos yo, concientizamos un poquito más. Cuando decimos yo, debo de hacerme más responsable y debo de ser responsable ante compartir eso. Yo, Luis Alvarado. Yo, Luis Alvarado. En Juan 5:24. Y quiero yo aprovechar esta oportunidad una vez más
tanto para darnos cuenta una vez más de nuestra responsabilidad, como para volver a marcar, volver a decir, volver a señalar e insistir que si tú, amigo mío, no has creído en Cristo como Salvador, si tú, amigo mío, no te has arrepentido y venido a los pies de Jesús confesándole como Dios, como Señor y Salvador, tu destino es el infierno. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Gracias a Dios, qué bendición. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento en que creemos en Cristo, en el momento en que tú, amigo mío, crees en Cristo, eres libre de la condenación, eres rescatado de la condenación. Yo creo que considerando esto, pues debemos de darnos cuenta, sí, cómo Juan y Jacobo se desviaron del plan de Dios, de la visión de Dios, pero de igual forma, ¿cuántas veces usted y yo nos portamos de la misma manera? Nos portamos de la misma manera. Y las palabras que el Señor le dice a Juan y Jacobo, reprendiéndoles, son las mismas palabras para nosotros. Regresamos a Lucas 9, donde estamos. Lucas 9, donde dice el Señor 55. Imagínense la escena, está el Señor, los discípulos atrás, y luego cuando Juan y Jacobo dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descendamos fuego del cielo? Y por lo que entendemos en el texto, podemos darnos cuenta que el Señor iba por delante, atrás venía Juan y Jacobo, dicen esas palabras, porque dice, y volviéndose el Señor, yo creo que los miró a ellos, y de entrada ya yo creo que con la mirada del Señor fue más que suficiente. Pero, hermano, imagínese usted, tenga en su mente esta escena, de que de repente el Señor se vuelve hacia usted, se vuelve hacia mí y nos reprende, porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Les dice a Jacobo y a Juan, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Están equivocados. El Señor se vuelve, me mira y me dice, Luis, estás equivocado. Estás haciendo mal. No estás cumpliendo con tu responsabilidad. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Acuérdate, Luis, de eso. Comparte el Evangelio. Mi hermano, cuando lo vemos de esa forma, y créame que esto a mí, hermano, cuando yo estoy estudiando, Dios mueve mi corazón y de veras que muchas ocasiones a mí me pone bien mal, porque el Señor me muestra mi falta de responsabilidad. El Señor me señala que no estoy siendo responsable como debo de ser al compartir el Evangelio con aquellos que conozco. El Señor reprende a Juan y Jacobo. Dice al final del 56 y se fueron a otra aldea. Enseguida, después de, ya para terminar el capítulo 9, entramos a una sección donde vemos a 3 aspirantes que quieren convertirse en discípulos del Señor. Y aquí se habla de la actitud que se requiere para aquel que reconoce a Jesús como Maestro, como Señor, y al reconocerle desea seguirle para aprender de Él. ¿Cuáles son estas 3 actitudes? Vamos a leer. 57 de Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué vemos aquí? La respuesta del Señor revela
su pobreza cuando vivía en esta tierra, ya que estamos leyendo que no tenía dónde recostar la cabeza. Cuando nosotros decidamos y cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, debemos de estar conscientes de que no vamos a alcanzar fama. Debemos de estar conscientes que seguir al Señor no es para alcanzar riqueza, sino que seguramente lo más probable, no porque así tenga que ser, pero lo más probable es que vamos a tener carencias por seguir al Señor. Y esto no quiere decir que nosotros vengamos a menos y nos lamentemos de nosotros mismos y vengamos en un baño de conmiseración por nosotros mismos. No, 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 no. No es así. No es así. El pensamiento del justo tiende a la prosperidad. Pero debemos de estar conscientes que muchas veces al seguir al Señor, o mejor dicho, cuando seguimos al Señor y cuando queremos seguir al Señor, muchas veces vamos a tener que tomar decisiones entre riqueza y bienestar o seguir al Señor. Riqueza y bienestar o seguir al Señor. Es lo que nos está enseñando aquí. Es lo que el Señor nos revela con esas palabras de que ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Yo creo, podemos leer, no tenía ni una almohada. En los siguientes versículos 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La respuesta del Señor muchas veces no es bien entendida. Jesús no le está prohibiendo asistir al funeral de su papá, no es eso. Lo que está diciendo es que el joven expresaba que tendría que hacerse cargo de su padre hasta que éste muriese. A su muerte, quedaría en libertad para seguir a Jesús. En la cuestión del discipulado, y lo debemos de tener bien presente, en la cuestión del discipulado, del servicio, los afectos humanos deben de ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. Si surge un conflicto entre un afecto humano y la causa de Cristo, bajo principios de la palabra de Dios, el Señor debe de ocupar siempre la prioridad. El Señor debe de ocupar siempre la prioridad. Tampoco eso quiere decir que nos debemos de desentender de nuestras responsabilidades con nuestros cercanos, no. Pero debemos de aclarar y de entender que su voluntad y los afectos humanos deben de tener su prioridad. Deben de tener su prioridad. Y cuando tienen su prioridad, no van a entrar en conflicto. En el 61 leemos finalmente, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Evidentemente, este hombre tenía el corazón dividido con respecto a su actitud de seguir a Cristo. Quería ser un discípulo, pero no estaba preparado para realizar ningún sacrificio. No se sentía impulsado por una urgencia ni la importancia de la misión. El Señor dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, el Señor necesita valientes. El Señor necesita valientes. El Señor Jesucristo, entonces aquí, nos está dando unos principios de cuál debe de ser nuestra actitud para poder tomar la decisión de ser discípulos, de ser seguidores, de ser siervos del Señor. El costo de dedicarse al servicio cristiano es alto, muy alto, y requiere una entrega total de la vida. En contraste con las objeciones de estas personas, de estos aspirantes, vamos a leer Filipenses 3 para concluir. Lo que el apóstol Pablo escribe aquí en Filipenses
capítulo 3, versículo 13. En contraste con lo que vimos con respecto a la riqueza, el afecto humano y las prioridades, vamos a leer lo que el apóstol escribe en estos versículos. Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol escribe, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Miren, como seres humanos muchas veces los recuerdos de nuestros fracasos son como un lastre para seguir adelante. Son como un lastre. Pero si atendemos a lo que el apóstol nos dice, olvidemos lo que queda atrás. Olvidemos lo que queda atrás y prosigamos adelante. Extendamos la visión para poder ser siervos de Dios, para poder tener una vida de consagración para con Dios. El apóstol anima, y estando en la cárcel está escribiendo esto, pero el apóstol anima cual un corredor que no quiere abandonar la carrera, que está dando todo, que se está esforzando, que está sudando, que tal vez ya no tiene fuerzas y tal vez ya ni está corriendo con sus piernas, sino es el corazón lo que lo sostiene. El apóstol dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. A quienes les está escribiendo les dice, yo prosigo a la meta. ¿Qué de ti? Es lo que yo puedo entender. No vemos la pregunta, pero es lo que yo puedo entender. Como aquella persona esforzada, dedicada, que se está gastando en la cancha, que se está gastando en la competencia, y de repente voltea y ve a aquella persona que está sentada, aquella persona que está atrás, aquella persona que se cayó. Y ese atleta que está esforzándose, con su ejemplo, anima. Con su ejemplo, exhorta. Toma fuerzas de mí, ven, vamos. Toma fuerzas de mí, ven, sigue adelante. Porque yo, dice Pablo, yo prosigo a la meta. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? Vamos a concluir aquí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Que tu palabra, Señor, nos haga ver, nos haga concientizar de nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio y nos anime a seguir adelante. Yo te ruego, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo haga la obra en todo oyente, en cada oyente, y sea para crecimiento, edificación y madurez. Agradezco, Señor, la paciencia de mis hermanos. Bendice el tiempo que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.